Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo de ETC, el grupo número 3, y en esta ocasión les vamos a mostrar todos los procesos constructivos que hemos visto hasta el momento. Nuestro grupo es integrado por Diana Álvarez, Alexander Baldión, Jesús Rojas, Manuel Velázquez, Fabián Hernández y el que les habla, Edu Muñante. El orden de la presentación será el siguiente. Empezaremos por cañas, siguiendo por geomalla, luego bloques de tierra comprimido. También veremos los que son entrepisos, vigas soleras y viguetas. Ahora veremos el sistema constructivo de adobe reforzado con caña. Los materiales que utilizaremos son la tierra, que debe pasar por las pruebas como la sedimentación, cohesión y resistencia, que son necesarias para obtener una tierra adecuada, la paja, que debe tener las dimensiones indicadas según la normativa, el agua potable, que es un material muy importante para la realización de las mezclas, las cañas, que es el elemento más importante ya que con este material podemos conseguir mayor resistencia y estabilidad en nuestro sistema, y las herramientas que utilizaremos son el nivel de mano, que sirve para verificar la posición de elementos constructivos, la escuadra artesanal, que nos servirá para verificar el ángulo de 90 grados, el frotacho, que lo utilizaremos para dar un acabado cuando finalicemos el proceso constructivo, la plancha de batir, que es una herramienta fundamental para mezclar los materiales, el ovilejo, que es una herramienta complementaria que nos ayuda en el proceso del asentado, la wincha, que lo utilizaremos para medir, la cuerda, que es una herramienta para obtener guía al momento de realizar el trazado y colocar las hiladas, el cuchillo, que es con lo que limpiaremos los restos de la caña que no necesitamos, la plomada, que emplea la gravedad para poder establecer lo que es vertical, la regla de madera para dar uniformidad al mortero que se agrega, el arco de sierra, que con esta herramienta realizamos cortes en la caña, y la comba de goma, que es una herramienta que nos permitirá dar los golpes necesarios al momento de colocar las hiladas. Como primer paso, iniciamos plantando las balizas que nos servirán para trazar los ejes de nuestra construcción. Las colocamos en el terreno y trazamos el eje principal. Luego fijamos los clavos en cada baliza para colocar cordeles que nos permitirán tener una guía al momento de realizar el trazo. Con la wincha nos encargamos de ubicar las distancias necesarias al colocar los cordeles. Una vez que tenemos el cordel del eje principal, nos ayudaremos en los clavos del cordel y la escuadra para realizar un trazo perpendicular. Cuando todos los cordeles estén tensados, usamos tiza para marcar la zona de nuestra cimentación, siempre tomando como guía los cordeles. Ahora usamos la barreta para marcar los límites de nuestra excavación y realizamos el perfilado. Cuando ya tenemos el área perfilada, procedemos a usar el pico, aflojamos el suelo y nos ayudamos de la lámpara para retirar los restos del suelo. Estos restos son transportados en el UBI. Una vez que hayamos alcanzado las dimensiones requeridas, ya podemos proceder con el vaciado del solado, que tiene una osificación de 1 en 12 con relación en cimiento hormigón y un espesor de 10 centímetros. Preparamos las cañas que ubicaremos en la cimentación. Estas se apoyan en el solado. Las cañas cumplen la función del refuerzo vertical y generan uniformidad. Procedemos al vacío del cimiento, que tiene una dosificación de 1 en 10 con relación de cimiento hormigón más un 30% de piedra grande. El sobrecimiento necesita encofrado, en cambio el cimiento no, ya que las mismas paredes del suelo funcionan como encofrado. Vaciamos el sobrecimiento, que tiene una dosificación de 1 en 8 con relación de cemento y hormigón, más un 25% de piedra mediana. Esperamos que seque por 1 hora y realizamos marcas en el relieve apoyándonos por un clavo. Es importante hacer estas marcas en el sobrecimiento para poder generar una mejor adherencia. Siempre se hace este marcado en el sobrecimiento antes de que seque por completo y de esta manera asegurar mejor adherencia con la primera hilada de nuestros adobes. El siguiente paso para colocar será colocar mortero para fijar nuestros ladrillos maestros. Son los que van al extremo de un muro. Entonces colocamos ladrillos maestros con ayuda del escantillón y el nivel de mano. Entonces, una vez que está fijado este primer adobe maestro, procederemos a fijar el siguiente adobe maestro. Entonces el escantillón nos sirve de guía inicial. Luego debemos verificar la nivelación vertical con ayuda de la plomada. Esto debe estar alineado con el sobrecimiento. Una vez que ya tenemos colocados los ladrillos maestros, colocamos otros adobes de manera inclinada. Estos adobes son temporales. Solo los usamos para poner un cordel y tener una guía para nuestros adobes maestros. Los cordeles nos indican el límite de cada adobe. Después de haber completado la siguiente hilada, con ayuda del badilejo y fraguador, rellenamos de mortero vertical. Usaremos el badilejo para que mantengamos el mortero en su lugar. En efecto, necesitamos el cantillón para saber los límites de las siguientes hiladas. Para el siguiente paso, haremos el traslado de nivel con ayuda de la regla metálica en nivel de burbuja. Esto se repite en la colocación de cordel y el asentado de aves intermedios. En la segunda hilada, repetimos el proceso anterior hasta llegar a tener una altura indicada. Y como paso final, recordamos que el muro de caña tiene refuerzos horizontales, uno inferior cada 4 hiladas, uno intermedio cada 3 hiladas
y uno superior cada 2 hiladas. También recordar que el refuerzo es de caña chancada. Ahora pasamos a lo que es el sistema constructivo de adobe reforzado con geomalla. Los materiales que utilizaremos son previamente ya mencionados en el sistema constructivo de cañas, que son el nivel de mano, la escuadra artesanal, el frotacho, la plancha de batir, el bailejo, la comba de goma, la wincha, la regla de madera y como último el alicate de corte, que es una herramienta especial para realizar cortes en la geomalla. Para el sistema constructivo de geomalla, iniciamos plantando las balizas que nos servirán para trazar los ejes de nuestra construcción. Las colocamos en el terreno y trazamos el eje principal. Luego fijamos unos clavos encima de cada baliza para poner cordeles que nos permitirán tener una guía al momento de realizar el trazo. Con la wincha nos encargamos de ubicar las distancias necesarias al poner los cordeles. Una vez que tenemos el cordel del eje principal, nos ayudaremos de los clavos, del cordel y de la escuadra para realizar un trazo perpendicular. Cuando todos los cordeles estén tensados, usamos cal para marcar la zona de nuestra cimentación, siempre tomando como guía los cordeles. El primer paso al realizar la excavación es el perfilado. Usamos la barreta para asegurarnos que la excavación sea lo más precisa posible. Cuando el área ya está perfilada, procedemos a usar el pico, aflojamos el suelo y nos guiamos de la lámpara para retirar los restos del suelo. Estos restos serán transportados en el buggy. Una vez que hayamos alcanzado las dimensiones requeridas, ya podemos proceder con el vaciado. Una vez que esté vaciada la cimentación o cimiento corrido, debemos tener en cuenta que eso va a requerir un proceso de curado y defraguado. Después de que se haya cumplido con ese proceso y esté seco, se podrá empezar a colocar el encofrado para nuestro sobrecimiento. Necesitamos piezas de madera para asegurarnos que quede bastante fijo y no se mueva al momento del vaciado. Recordemos que el concreto, especialmente cuando está líquido, es bastante pesado. Entonces, si no tenemos esos refuerzos, será probable que haya un deslizamiento del encofrado. El paso siguiente al encofrado del sobrecimiento será preparar nuestra mezcla para el vaciado del sobrecimiento. Sin embargo, este vaciado no va a ser completo. Se tiene que vaciar parcialmente y recordando la dosificación de nuestros sobrecimientos, que son 1 en 8, en relación del cimiento al hormigón más el 25% de piedra mediana. En este caso, vaciaremos parcialmente para luego colocar nuestras piezas de geomalla. Es importante hacer estas marcas en el sobrecimiento para poder generar una mejor adherencia. Siempre se hace este marcado en el sobrecimiento antes de que seque por completo y de esa manera asegurar mejor adherencia con la primera hilada de nuestros adobes. Luego de que haya secado el sobrecimiento debemos colocar una protección antihumedad. El siguiente paso será colocar mortero para fijar nuestros ladrillos maestros, los cuales van al extremo de un muro. Entonces colocamos ladrillos maestros con ayuda del escantillón. Después, una vez que se haya fijado este primer adobe maestro, procederemos a fijar el siguiente adobe maestro. Entonces el escantillón nos sirve de guía inicial. Luego debemos verificar la alineación vertical con ayuda de la plomada. Esto debe estar alineado con el sobrecimiento. Una vez que ya tenemos colocados los ladrillos maestros, colocamos los otros adobes de madera inclinada. Estos adobes son temporales, solo los usamos para poner un cordel y tener una guía para nuestros adobes maestros. Después de haber completado la siguiente hilada, necesitamos rellenar la fraguada vertical de los adobes. En este caso usaremos el bailejo para que mantengamos el mortero en su lugar y mantener esa distancia necesaria de 2 centímetros. Además, evitamos que se desperdicie el mortero. Ahora empezamos a colocar la rafia cortada. Estas deben tener 70 centímetros. Atamos en un grupo de 4 cintas cada 30 centímetros y las fijamos con un poco de mortero. Verificamos que la primera rafia esté separada a 10 centímetros de los extremos. En el caso de la segunda hilada se repite el proceso de la colocación de los adobes maestros. Tomamos las medidas adecuadas para colocar las piezas que conforman la viga solera y una vez que tengamos la viga colocada con la geomalla procedemos a cubrir en su totalidad un muro. Teniendo en cuenta que la geomalla debe cubrir las vigas soleras, dependiendo de la altura del muro, usaremos una escalera o andamio. El amarrado de las rafias debe ser desde la parte inferior hasta la parte superior. Trataremos de que la geomalla quede lo más tensa posible. Una vez que tengamos la geomalla tensada, procedemos a armar y luego cortaremos los restos de la geomalla y rafia. Y es así que quedaría el resultado final. Ahora veremos lo que es el sistema constructivo de reforzamiento de adobe con bloques de tierra comprimidos o BTC. Las herramientas que utilizaremos para este proceso son el nivel de mano, una cuerda, una escuadra artesanal, una regla de madera, un arco de sierra, la plomada, plancha de batir, comba de goma y una wincha, previamente ya mencionados en los anteriores procesos constructivos.
Ahora veremos lo que es el proceso constructivo desde la cimentación. Colocamos los refuerzos de acero verticales. Estos refuerzos los sostenemos con el cordel, usamos la escuadra para ubicarlos correctamente. El sobrecimiento necesita encofrado, en cambio el cimiento no, ya que las mismas paredes del suelo funcionan como encofrado. Procedemos al vaciado del cimiento y sobrecimiento, que tienen una relación de 1 en 8 con lo que es el, el cemento y el hormigón, más un 25% de piedra mediana. Esperamos que se seque por 1 hora y realicemos marcas en el relieve. Es importante hacer estas marcas en el sobrecimiento para poder generar una mejor adherencia. Siempre se hace este marcado en el sobrecimiento antes de que seque por completo y de esa manera asegurar mejor adherencia con la primera hilada de nuestros adobes. El siguiente paso será colocar mortero para fijar nuestros ladrillos maestros. Son los que van al extremo de un muro, entonces colocamos ladrillos maestros con ayuda del escandillón. Una vez que el bloque esté ubicado, procedemos a la nivelación, tanto horizontal como vertical. Luego debemos verificar la nivelación vertical con ayuda de la plomada. Esto debe estar alineado con el sobrecimiento. Entonces, una vez que ya está fijado este primer adobe maestro, procederemos a trasladar el nivel hacia otro adobe maestro que se encontrará en la esquina. Entonces el escandillón nos sirve de guía inicial. Una vez que ya tenemos colocados los ladrillos maestros, colocamos otros adobes de madera inclinada. Estos adobes son temporales, solo los usamos para poner un cordel y tener una guía para nuestros adobes maestros. Los cordeles nos indican el límite de cada adobe. Ahora colocamos los siguientes bloques. Usamos el nivel de mano y el cordel para garantizar la horizontalidad. Y después de haber completado la siguiente hilada, con ayuda del bailejo rellenamos el mortero vertical. Necesitamos rellenar la fraguada vertical de los adobes. En este caso usaremos el bailejo para que mantengamos el mortero en su lugar. Cada 3 hiladas fijamos el refuerzo horizontal. Cuando ya tenemos el muro terminado, procedemos a rellenarlos de brut entre los alvéolos. Después colocamos el encofrado del techo y el refuerzo de acero. Luego hacemos un vacío del techo y esperamos a que seque. Y así es como se vería nuestro resultado final. Ahora mostraremos cuál es el proceso del entrepiso, las vigas soleras y las viguetas. Las herramientas que utilizaremos son el arco de sierra, que es una herramienta de corte que permite separar o cortar elementos, la mesa de trabajo, que es necesaria cuando necesitamos apoyarnos en algo para realizar alguna acción, como por ejemplo cortar las viguetas, la escalera, que tiene una longitud fija y escalones planos en lugar de peldaños, además que el usuario tiene la posibilidad de sentarse en la parte superior y realizar su trabajo con más comodidad, el bailejo, nivel de mano, wincha, regla metálica y martillo, que ya lo mencionamos anteriormente. En el proceso, primero necesitamos habilitar nuestras vías, entonces en el arco de sierra cortamos las partes de la madera que necesitamos. En estos cortes realizamos los encuentros a media madera de nuestra vía. Con el formón y un martillo quitamos las piezas de madera. Cuando los estajos ya están definidos, encajamos las vigas entre sí para estabilizar. Cuando colocamos las piezas longitudinales más largas, instalamos los travesaños perpendiculares, que dan rigidez a la viga solera, siempre verificando la nivelación horizontal. Para esto hacemos uso del nivel de mano y la wincha. Como algunos muros son más dimensionados que otros, debemos ver la forma de encajar la viga. En el caso del sistema constructivo de adobe reforzado con geomalla, cubrimos totalmente la viga con la geomalla. Sobre las vigas soleras colocamos las viguetas. Estas viguetas se fijan con clavos. Una vez que las viguetas estén instaladas, colocamos los adobes entre las viguetas para la completa altura del muro y cubrir el vacío que se genera. En algunos casos, llenamos de barro para que no se quede vacío en el espacio entre la última hilada y el próximo adobe a colocar. Después de colocar los adobes, instalamos las tapas de madera en todo el perímetro. Luego colocamos los tablones de madera encima. El entablado se fija con clavos. Posteriormente colocamos la viga solera del segundo piso. Esta viga solera será la que sostendrá el muro de quincha. Luego instalamos las columnas de madera. Colocamos una lámina de polietileno, que son rollos plásticos azules, cubrimos todo el entablado y es una suerte de tina de plástico. Después colocamos una malla electrosoldada. El objetivo de esta malla es que, cuando coloquemos el concreto, por efecto del calor y del frío, el concreto aumenta o reduce. Entonces, esta malla evita esas deformaciones. Luego procedemos a vaciar una capa de compresión, que es cemento con arena gruesa en relación 1:5, con un espesor de 4 centímetros, que es un concreto simple. Y con la regla de aluminio homogeneizamos la mezcla hasta obtener horizontalidad. Y luego ponemos el pegamento necesario para instalar el piso cerámico. Y es así como sería nuestro resultado final.
Ahora veremos lo que es el proceso de los paneles de quincha y el techo. Los instrumentos que utilizaremos son la brocha, que es una escobilla que recoge retenido entre sus fibras un determinado material para luego distribuirlo uniformemente sobre una superficie, la plancha de empastar, el cordel, que lo utilizaremos cuando necesitemos las líneas de referencia y marcar límites al colocar las hiladas y viguetas, el nivel de mano, que es un instrumento de medición utilizado para determinar los ángulos de un elemento, el balde, tanto como en la batea, podemos realizar mezclas para la construcción. La lija de madera, que nos servirá para eliminar el daño de la madera, permitiendo nivelar y alisar la superficie. El taladro, que es una herramienta que se utiliza para perforar diversos materiales. El machete, con el cual quitamos los restos de la caña que nos sirve. Andamio tubular, que nos sirve para el sostén de una plataforma de trabajo. El martillo, que es una herramienta usada en su mayoría para hincar clavos. Y la escalera tijera, que el usuario tiene la posibilidad de sentarse en la parte superior y realizar su trabajo con más comodidad. Como primer paso para la fabricación de paneles de quincha, tenemos que tomar las medidas de las maderas para definir las partes del panel de quincha. Siempre se colocan dos clavos para evitar rotación entre las piezas. La viga solera es la que recibe la columna. Esta se une a la columna al entrepiso mediante una pletina. Como siguiente paso, tenemos que hay dos maneras de instalar los paneles prefabricados sobre la viga solera. El primero es colocar el bastidor y posteriormente se teja, y el segundo se teja el bastidor antes de colocarlo sobre la viga solera. Se recomienda siempre realizar la segunda opción. El tercer paso nos indica que al habilitar las cañas debemos tomar en cuenta que si la caña será cortada es necesario que sea de 1 pulgada. No obstante, si la caña no será cortada debe ser 3/4 de pulgada, ya que sería muy grueso y el tarrajeo no saldría muy bien. Como cuarto paso, tenemos que con ayuda de los machetes quitamos los restos de la caña que vamos a utilizar, luego con los machetes separamos la caña en dos partes. Una vez que terminamos de partir las cañas, se realiza el trenzado. Como quinto paso, después colocamos los paneles armados sobre las vigas soleras, se clavan en la estructura. Luego fijamos los paneles con ayuda de una solera superior y luego ubicamos el panel tímpano rectangular. Este panel sirve para dar inclinación y separar ambientes. Como sexto paso, entramos al relleno de paneles de tierra aligerada, que se realizan con una mezcla de barbotina con paja. Luego se hace el encofrado del panel, similar al tapial, y con ayuda de las prensas de carpintero mantenemos estable el encofrado. Después introducimos la mezcla en el encofrado, posteriormente se colocan las viguetas que ayudan a generar el doblaje requerido en el techo. Se fijan con clavos para una mejor estabilidad. Situamos los dos parantes de 3 pulgadas entre la viga soltera y la vigueta. Como séptimo y último paso, tenemos que en los tramos amplios del travesaño se puede tejer, en cambio en los tramos cortos es complicado. En este caso se colocan las cañas verticalmente y sujetamos con clavos. Luego mezclamos barro con paja picada y revestimos los paneles de quincha. Utilizamos la regla de madera para dar un mejor acabado. Y ese sería el resultado final. Siguiendo con el procedimiento, después de colocar los tableros de quincha, procedemos a instalar los techos. Como primer paso tenemos la colocación de los tableros con dimensiones de 20 milímetros por 1.22 metros por 2.44 metros, con clavos lanceros sobre las viguetas. Los trabajadores cuentan con sus respectivas medidas de seguridad. Como siguiente paso tenemos que luego de terminar con la colocación, se instala la capa impermeabilizante con traslape de 10 centímetros fijado al tablero. Como tercer paso, se colocan las correas de 1 pulgada por 1 pulgada y media. Como cuarto paso, se colocarán las tortas de barro para generar aislamiento térmico. Como quinto y último paso, después de que se instalen las tejas de arcilla, las tejas canal se clavan a las correas generando un traslape de 5 centímetros. También se colocan las tejas cobija con mortero. Y por último, vemos cómo ha sido el resultado final. Y por último, veremos lo que son los acabados y construcciones complementarias del proyecto. Las herramientas que se deben utilizar son el buggy, la barreta, el cordel, la escuadra, el arco de sierra, la wincha, la batea, el nivel de mano y el bailejo, antes ya mencionados. Ahora veremos lo que es el proceso de la escalera. En el caso de la escalera, haremos un trazo puntual de dos estructuras. Marcamos los límites de la zona a cortar para colocar los dados de concreto. Estos dados de concreto se encargan de recibir el peso de la escalera y transmitirlos al suelo portante. Por lo tanto, realizamos los siguientes pasos. Plantamos las balizas que nos servirán para trazar los ejes de nuestra construcción. Las colocamos en el terreno y trazamos los ejes. Luego fijamos unos clavos encima de cada baliza para poner los cordeles que nos permitirán tener una guía al momento de realizar el trazo. Con la wincha nos encargamos de ubicar las distancias necesarias al poner los cordeles.
Cuando todos los cordeles estén tensados, usamos la laca o tiza para marcar la zona de nuestra cimentación, siempre tomando como guía los cordeles. Ahora usamos la barreta para marcar los límites de nuestra excavación y realizamos el perfilado. Cuando ya tenemos el área perfilada, procedemos a usar el pico, aflojamos el suelo y nos ayudamos de la lámpara para retirar los restos del suelo. Estos restos son transportados al buggy. Una vez que hayamos alcanzado las dimensiones requeridas y los elementos que conformarán el encofrado están correctamente posicionados, procedemos al vaciado. Ubicamos los elementos que conformarán el encofrado, procedemos al vaciado. La mezcla de nuestro vaciado comprende la siguiente dosificación: 1 en 10 en relación del cimiento y el hormigón, más un 30% de piedras medianas. Una vez que haya sacado la mezcla, ubicamos una pletina en cada lado de concreto. Con la escuadra del carpintero trazamos líneas guía para dar forma a nuestra zanca de madera. Usamos el arco de sierra para cortar las piezas de madera que colocaremos en nuestra escalera. Ahora instalamos las columnas de madera y son ancladas con tifones. Cuando las columnas están fijadas, situamos las zancas de madera para obtener la estructura adicional. Siempre asegurar estas piezas con una estructura. La zanca se sostiene con tirafones que conectan a la platina del dado de concreto. Ahora instalamos los pasos por encima, que se apoyan de la zanca. Estos pasos se anclan con clavos para tener estabilidad. Finalmente, anclamos las barandas a la zanca, cada baranda con 2 pernos para fijar cada pieza. Luego colocamos los pasamanos y esos también se fijan con pernos. Este sería el resultado final después de todo el proceso de cañas, geomalla, BTC, entrepisos, viguetas, vigas soleras, los paneles de quincha, el techo.
Y por último, los créditos correspondientes por parte de la edición a Diana Álvarez, en la función del modelado, Alexander Baldeón, Jesús Rojas, Manuel Velázquez y Fabián Fernández. Y en la voz en off, Edu Muñante, mi persona que los he ido acompañando semana a semana en cada una de las entregas. Y agradecer especialmente a los profesores que, a pesar de la coyuntura que atravesamos en el país, nos siguieron dando su apoyo y esfuerzo cada semana para poder sobrellevar el curso, a pesar de que no fuese presenciales en esta ocasión, como todos queríamos. Muchas gracias, profesores, por permitirnos llevar un curso muy agradable.